capítulo 8, versículo 14. El apóstol Pablo ha mencionado al Espíritu de Dios más o menos 20 veces en estos versículos. Es el tema de Romanos capítulo 8, al menos en los primeros 26 versículos. La obra del Espíritu en la vida del creyente. Dice así: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Nuestro Dios y nuestro Padre, agradecidos por poder estar delante de tu presencia, y ahora pedimos en misericordia que tú nos concedas el oír, concedas a tu siervo a poder hablar, como tantas veces oraron en el libro de Hechos, con denuedo, si es en tu voluntad, con autoridad, manifestando el poder de tu palabra, que es ella la que parte la roca, que quebranta nuestros corazones, que enseña a nuestro espíritu, que lo ilumina, que salimos de este lugar habiendo sido enseñados por el Espíritu de verdad, el que nos guía toda verdad, que es la que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, que es lo que necesitamos, como nos dice la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si hay almas aquí en esta mañana que necesitan ser convertidas, que necesitan ser traídas al conocimiento de la verdad, no va a ser tu siervo que hará esa obra, sino lo que ya está establecido. Tú envías tu palabra y no vuelve a ti vacía. Eres tú el que obras a través de tu palabra. Y rogamos, oh Dios, que tu palabra pueda ser como espada, que penetre en nuestros corazones, como dijo el autor a los Hebreos, y que discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a poder pensar por unos momentos y meditar en lo que hemos leído, y a tu siervo a poder enseñar con sencillez y con humildad. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Pusieron la alarma, pero todavía recién empecé. ¿Qué pasó acá? Perdón. Un segundo. No sé si está claro, se ha salido la... A ver, un segundo. Bueno, más claro que eso no. Vamos a estar mirando por unos momentos este tema que Pablo desarrolla, la adopción. Y los textos que quiero mirar primero es... Solamente se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento 5 veces. Voy a leer los pasajes primero para ir pensando y desarrollando este concepto que desarrolla el apóstol Pablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, déjeme decirle que es una doctrina por el Espíritu Santo paulina.
Significa eso que él solamente introduce tema a la enseñanza de la iglesia. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8, versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria al pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Gálatas 4:5, Pablo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo no puse el texto anterior a Efesios 1:5. El Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y la conexión es en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Este tema de la adopción, para que vayamos entendiendo, voy a leerles algunos términos. Esto es sacado de varios autores, comentaristas en el Nuevo Testamento. El término adopción está lleno de ideas de amor, estos de MacArthur. Gracia, compasión, relación íntima. Es la acción por el que un matrimonio, y esto es hablando en el plano natural, decide acoger en su familia como hijo propio a un niño o una niña que no es su descendencia física. Cuando esa acción se lleva a cabo por los medios legales adecuados, el niño adoptado adquiere todos los derechos y privilegios de un miembro de la familia. Y esa última frase es importante. O sea, adquiere todos los derechos y privilegios de un miembro de la familia en la cual está. Muchos creen que este término de adopción, que no es un término que se encuentra abundantemente en el Antiguo Testamento, es sacado de la enseñanza del mundo presente que tenía Pablo, que era Roma. Ellos sí practicaban mucho la adopción. Varios comentaristas tienen esta nota de Bruce, que dice así, en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptivo era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar sus bienes. No era inferior en estatus a un hijo nacido del curso ordinario de la naturaleza. Segundo punto, bajo la adopción romana, la vida y la posición del hijo adoptado cambiaban completamente. El hijo adoptivo perdía todos los derechos de su antigua familia y ganaba todos los nuevos derechos de su nueva familia. La vieja vida del hijo adoptado era completamente borrada, con todas las deudas canceladas, sin nada de su pasado contado en su contra. Eso era la ley romana. Para pensar, la vieja vida del hijo adoptado era completamente borrada, con todas las deudas canceladas, sin nada de su pasado contado en su contra. La adopción, sigo leyendo algunos pensamientos antes de introducir el tema, guarda la relación con la justificación, en el sentido de que es declarativa y forense, en la medida que es un término jurídico. Al igual que la justificación, la adopción representa esencialmente un pronunciamiento legal que no necesita repetirse. Una vez adoptados como hijos, nuestra adopción es permanente, válida. O sea, permanece para siempre, como la justificación.
Este autor explica esto de una forma tremenda. John Fox nos ayuda a entender la diferencia entre la adopción y otros términos claves de la salvación. Como indica la palabra griega, adopción es una palabra que tiene dos palabras griegas. Una es colocar y la otra es hijo. O sea, es ponerlo en una posición de hijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué era antes? Si no era hijo. Pablo a los Gálatas se aclara que era antes. Dice que era esclavo. Era esclavo. Puedes decir esclavo bajo la ley, esclavo del pecado, esclavo de las concupiscencias, esclavo de Satanás. Todas esas son verdad. Esta semana pensaba mucho en la frase 2 Timoteo 2:26. Están cautivos a voluntad de Él. Están cautivos a voluntad de Él. O sea, esclavos de Satanás. Y dice esto, John Fox, es literalmente colocar como hijo. La regeneración, y esto es tremendo, la regeneración tiene que ver con nuestro cambio de naturaleza. Oye, la justificación tiene que ver con nuestro cambio de estado. La santificación, dice John Fox, tiene que ver con nuestro cambio de carácter. La adopción tiene que ver con nuestro cambio de posición. Según Pablo, las principales ventajas de la adopción son la liberación de la ley, la posesión del Espíritu Santo y el espíritu de adopción y filiación. La adopción se utiliza en tres maneras diferentes en Romanos. La primera es la conciencia de una relación, que es la palabra filiación, con el Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. O sea que cuando se produce la adopción, el Espíritu Santo nos hace notorio en nuestro espíritu que ya no somos esclavos. Vamos a desarrollar eso, pero para introducir. En segundo lugar, eso es en el tema presente. En segundo lugar, el Espíritu de Dios nos lleva al pasado para hablarnos de una adopción que hubo un ejemplo con la nación de Israel. Y que trata eso en Éxodo capítulo 4, versículo 22, cuando Dios habla en términos de esta forma: llamé a mi hijo de Egipto. Eso es Oseas capítulo 11, versículo 1, y hay muchas referencias de Dios hablando de Israel como su propio hijo. Pero en tercer lugar, la adopción apunta hacia el futuro, y es la redención del cuerpo del creyente, que está siendo redimido y va a ser glorificado. Entonces, la palabra adopción en Romanos habla acerca de un pasado, que es la nación de Israel, un presente, que es el Hijo de Dios, y un futuro para el Hijo de Dios. O sea que un creyente que ha sido adoptado tiene una enseñanza bíblica en cuanto a lo que Dios hizo con Israel en el pasado, lo que va a hacer con él en el futuro y lo que está haciendo con él en el presente. Déjenme leer esta nota. Con esta sutil transición, Pablo introduce a los creyentes en la comunión permanente con Dios y en su herencia espiritual en Cristo. La imagen es de una familia. Comienza diciendo esto el autor. El pecado hace esclavos. Dios hace hijos. El pecado provoca miedo. El espíritu evoca confianza. El pecado fomenta la rebelión y la hostilidad. El espíritu lleva a los creyentes a apelar a Dios en el grito más íntimo y urgente: Abba Padre. La paradoja de la gracia es que a quienes merecen la muerte se les concede la vida. Esto es una nota de Wiersbe explicando la adopción. ¿Qué significa ser adoptados? El Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre. ¿De dónde sacamos esto? Esto se ve, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que participamos de la divina naturaleza. El siervo no. Voy a leer los títulos nomás. El hijo tiene un padre, mientras que el siervo tiene un amo.
Ningún siervo podría decir padre a su amo. Solamente los adoptados. Es natural que un bebé llore, pero cuando habla con su padre, cuando el Espíritu entra en el corazón, dice, Abba Padre. Y en respuesta el creyente grita, Abba Padre. ¿Saben que yo nunca en todos mis años de estudiar la Biblia, al empezar a estudiar este tema de la adopción, nunca noté la diferencia entre Gálatas 4:6 y la de Romanos 8:15? Déjeme marcarle la diferencia. En Gálatas 4:6 el Espíritu habla al corazón del creyente. Déjeme darle la ilustración. Cuando un padre tiene un recién nacido, una de las cosas que buscan los padres es que diga mamá o papá por primera vez. Y tratan de que diga papá, el padre. Y que la madre trata de que el bebé diga mamá. Y entonces están tratando de ver qué nombre va a decir primero. En lo que insiste el padre y la madre al recién nacido es que puedan decir ese nombre. Papá, decir papá. Papá. Papito, decir. Y estamos así, hasta que un día por ahí florece. La idea del Espíritu Santo en Romanos 8:15 y Gálatas capítulo 4 es que cuando se introduce la adopción, enseguida esas palabras son puestas en el alma recién nacida. Abba Padre. Hay lo que la mayoría de los comentarios dicen es una relación de intimidad. Es inmediata. Uno ya no se siente lejos, distante, sino cercano. Se produce lo que la Biblia habla acerca de la cercanía. Los que habéis estado lejos, se produce la cercanía. Gálatas dice, el cual clama en nuestros corazones, Abba Padre. Pero Romanos dice que cambia y nosotros clamamos a Dios, Abba Padre. Lo vamos a explicar. El Hijo obedece por amor. Esa es la distinción, la diferencia. En Gálatas capítulo 4, como lo estudiamos o lo ven, Gálatas 4 dice, éramos esclavos, ahora somos hijos. El Hijo obedece por amor, mientras que el siervo obedece por temor. El Espíritu obra en el corazón del creyente para avivar y aumentar su amor a Dios. El fruto del Espíritu es amor. El Hijo es rico, pasa a ser rico, de repente tiene una herencia, mientras que el siervo sigue siendo pobre. Ambos son hijos y herederos, puesto que somos adoptados, colocados como hijos adultos en la familia, hablando de Cristo y el que ha sido hecho hijo. El hijo tiene futuro, mientras que el siervo no, dice Wiersbe en su nota. Aunque muchos amos bondadosos proveían para sus esclavos en la vejez, no se les exigía. El padre siempre mantiene al hijo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Pero déjenme llevarlos al texto una vez más. Romanos, déjenme llevarle al texto. Romanos capítulo 8, versículo 15. Mírenlo un segundo al texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando Pablo está desarrollando este tema de la recepción, esta palabra recibir que aparece tantas veces en el Nuevo Testamento, ustedes conocen las frases como Juan capítulo 1, versículo 11, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, como habéis recibido al Señor Jesucristo. O sea, hay algo que sucede en el creyente en cuanto a la recepción. La Biblia dice, Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Este tema va un poco extenso en cuanto a recibir, porque Pablo extiende esto a los Corintios cuando dice, si recibís otro espíritu del que habéis recibido.
un tema difícil para mí. Pero Pablo dice, si recibís otro espíritu del que habéis recibido. Algunos hablan de eso como el recibimiento del espíritu de los falsos profetas. Cuando Juan describe esto, habla acerca de no los recibáis, hablando de falsa doctrina. Aquí tenemos al apóstol Pablo enseñando la doctrina de algo que nosotros estábamos en temor, que esto era un esclavo. La situación de temor. Esta palabra aparece para justos e incrédulos en la Escritura. Tengo que tener cuidado en la enseñanza. Porque a veces nosotros somos exagerados en la enseñanza y decimos que no recibir el espíritu de temor significa que el creyente está ausente de temor. Estamos tratando de que haya un poquito más de frío acá adentro. No recibir, o sea, Pablo habla acerca del temor continuamente en su vida. No sé si se acuerdan en Hebreos capítulo 12, llegando al final, el versículo 28, hablando acerca de recibir un reino inconmovible, que debemos servir a Dios con temor. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo con no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Hay que entender el contexto y que como creyentes, siendo parte de la familia de Dios, no estamos temblando. Pero si ustedes estudian las Escrituras, van a encontrar que, ¿cuántas veces me han preguntado creyentes? El temor de Jehová no es tenerle miedo, ¿no? El temor de Jehová es tenerle respeto. El temor de Jehová es también tenerle miedo. La Biblia dice en Isaías capítulo 8, versículo 13, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. El temor a Dios no solamente es una manifestación de respeto, sino es una manifestación de reverencia con miedo. Y no dice, ¿miedo a qué? Bueno, imagínense el apóstol Juan que de repente tiene una visión de Cristo, Apocalipsis capítulo 1, y cae a sus pies como muerto. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Extiende su mano a él y lo toca y le da las palabras que nacen de amor de 1 Juan 4, versículo 8. El perfecto amor echa fuera el temor. Le dice, no temas. Haces bien en temer. Cuando Daniel se presentó, el personaje ese delante de él, el ángel, el hombre ese que se presentó delante de él, también él perdió toda fuerza y cayó postrado a sus pies, y el ángel lo tocó y le dijo, muy amado. Y en realidad nosotros sostenemos ese balance en la Escritura entre el temor, pero no tenemos miedo a la condenación, no tenemos miedo a la ira de Dios, pero sí debemos siempre sostener un temor reverente hacia Él. Lo que está hablando Romanos capítulo 8, versículo 15, que no somos esclavos del temor, es quizás podemos hablar de un aspecto. Ustedes se acuerdan de Hebreos capítulo 12, versículo 15, que durante toda la vida, dice, estábamos sujetos al temor de la muerte. Ahora yo pregunto esta mañana, no tienen que levantar su mano, ¿cuántos tienen miedo de morir? Sería muy falso decir, yo no tengo miedo a la muerte. Pero yo he visto personas que no tienen miedo a morir. Le digo la ilustración personal, mi padre, él anhelaba morir. El apóstol Pablo, cuando leemos Filipenses capítulo 1, no tenía miedo a la muerte. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y deseó partir y estar con Cristo. Él no estaba pensando los terrores de la muerte. No estaba pensando eso. Estaba pensando en la bendición de estar con Cristo. Yo puedo decirles, queridos hermanos, que muchos de nosotros, por motivos que a veces desconozco, vivimos en un terror de la muerte. Y debemos examinar nuestros corazones por qué ese temor a la muerte.
La Biblia da tanta esperanza para el justo, continuamente en las Escrituras. Y la Biblia dice que Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Y Cristo vino para librar a los que tenían temor de la muerte. Entonces, uno de los temores que no existe en la vida del creyente genuino en Cristo es el temor a la muerte. Yo quizás puedo decirle que tengo temor al dolor. A ver a mi papá y lo que él sufrió con el cáncer de páncreas, yo diría, bueno, no me gustaría ir por ese camino. Yo siempre le digo al Señor, no te pido gran cosa, solamente que me muera durmiendo. No es mucho, ¿no? Queremos zafar de ciertos dolores, pero el creyente sufre de un montón de temores. Por eso dicen que en la Biblia, yo lo he tratado de apuntar, no lo encuentro, pero muchos comentaristas dicen que en la Biblia hay 365 no temas. Uno para cada día. Para cada creyente, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Cuántas veces? Dios no exagera cuando Él dice no temas. Cuando Él dice no temas, porque he dicho estas cosas, Cristo dijo, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cristo dijo, no temáis. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No temáis. Cuando estaban en el barco, estaba la tormenta, apareció el Señor y la Biblia dice, se llenaron de miedo. Y Jesús le dijo, desde la tormenta, viniendo, caminando sobre las aguas, le dijo, yo soy, no temáis, yo soy, no tengan miedo. Nos libera del espíritu del temor. Hay temores que no son bíblicos, hay temores que el justo no debe temer, pero sí debemos temer a aquel que después que el cuerpo está muerto, puede tomar el alma y echarla al infierno. Ese sí debemos temer, y debemos temerlo a Él. Pero es interesante, quiero que noten esto. Dice Pablo, sino que habéis recibido adopción. ¿Es lo que dice el texto? No. Las palabras no son un agregado vano. Hermanos, tenemos que pensar esto. Nuestra adopción se produjo en la eternidad pasada. Y yo conocí a Cristo más o menos a los 6 años. Pero mi adopción literal se produjo antes de la fundación del mundo. Dios escogió un pueblo para sí, mucho antes de que yo hubiese nacido. Pero la realidad de esa adopción se me produce a mí en el tiempo y comienzo a conocer esa verdad en el tiempo. Y como dice John Fox, como la justicia, la justificación es un cambio de estado, la adopción es un cambio de posición. Paso de ser siervo a ser un hijo, a ser un heredero. Pero voy a pausar aquí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, habéis recibido no meramente la adopción, sino dice el espíritu de adopción. ¿Qué es esto, clase? ¿Qué es esto? El espíritu de adopción. No, déjenme llevarles. El pasaje no lo tengo acá, creo que lo tengo más abajo. Déjenme llevarles un segundo texto. Aquí está en Galatas capítulo 4. Escúchenlo. Por cuanto sois hijos, escuchen, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Lo mismo que dice Romanos, solo que Romanos dice el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Escuchen ahora, el espíritu de su Hijo, el cual, ese espíritu, clama a Padre. Fíjense todo el pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 8, 16 y 17, lo dice aquí en Gálatas. Pero Pablo explica el espíritu de adopción con esta frase: envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y qué es esto, clase? ¿Qué es esto? ¿Qué es el espíritu de su Hijo? Vuelvo a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, esto es adopción, Dios hizo algo. No te dejó meramente... Mira, sos hijo. Quédate ahí, callate la boca. Portate bien. Acá están las reglas de la casa. No. Este hogar es muy diferente. Esta relación es muy diferente. Enseguida, en el nuevo nacimiento, pone una palabra en la boca del Hijo recién nacido: papá. Miren, hermanos, yo dediqué esta semana a estudiar Abba. Mucho tiempo de la semana a estudiar el Abba Padre. El Espíritu de Dios decidió usar dos palabras en idiomas diferentes, uno en el griego, otro en el arameo. Abba es en el arameo, Padre es en el griego. En las casas, los judíos entendían que el Abba era una palabra que se utilizaba para ternura, para una relación tierna de comunión. Es interesante que en la adopción inmediatamente Dios se encarga de enviar al Espíritu Santo para que el creyente sepa que ya no llama a Dios un amo, sino un Padre. Y que Cristo, en todo su ministerio, llegando a Juan capítulo 17, enseñó este tema: les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Qué nombre? Bueno, nosotros podemos remontarnos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 6, y ver que Dios se declaró a través del nombre de Jehová, o el nombre todopoderoso, y varios nombres en la Escritura. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el nombre que Cristo vino a dar a conocer al pueblo que él había escogido, a los 12 discípulos, no contando a Judas Iscariote, cuando viene a dar a conocer, dice: les he dado a conocer tu nombre. Y luego añade Cristo: y lo daré a conocer aún. ¿De qué está hablando? El nombre que él vino a dar a conocer es este nombre: Padre. Oraréis así, dijo Cristo: Padre nuestro que estáis en los cielos. Y esta relación, Padre, la dio Cristo a conocer continuamente en su enseñanza con los discípulos. Pero paro aquí. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones lo más profundo el espíritu de su Hijo. Clase, ¿qué es esto? El espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo. ¿Qué es? Bueno, escuchen, déjenme llevarle. Marcos 14:36, primera mención. Abba aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Primera vez aparece en Getsemaní, la segunda vez en Romanos 8 y la tercera vez en Gálatas 4. ¿Qué significa, clase? Bueno, escuchen. Aquí está el espíritu de su Hijo. Aquí está el Hijo. Escuchen. Él está sufriendo, parece ser el peor desamparo de los siglos. Lo no entendible, lo no comprensible. Está arrodillado, está postrado su rostro. Lucas nos dice que tiene su rostro entre sus rodillas. Está postrado. Le están cayendo como grandes gotas de sangre. Y está hablando con la persona que más ama. Pero no, hermanos, no la persona que él más ama meramente, sino la persona que más lo ama a él.
Y en ese momento, Él dice, Abba, Padre, que es un diminutivo para papito. MacArthur se va a una extensión muy amplia para desarrollar esto. Yo sé que hay algunos comentaristas que piensan que no, meramente significa Padre y olvídense del diminutivo. Es impresionante cómo Cristo comienza a desarrollar esto, pero vayamos al texto. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Si hubiese dejado ahí, ¿qué hubiese pasado? No dejó ahí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es en el momento más íntimo de Cristo en Getsemaní que Él le dice a los discípulos, si hubiesen podido estar ahí y escuchar, hubiesen escuchado esta frase. No sé, está Lucas acá, está Augusto acá, estoy yo acá. Padres que tienen hijos. Años atrás yo escuché un sermón, ¿cómo ganamos la máxima atención de Dios? Estamos todos durmiendo en la casa a la noche y un hijo pega un grito. Dice a mamá o papá y se escucha el llanto. ¡Papá! O ¡mamá! En ese momento ganan la máxima atención de su padre. Porque el dolor y el grito hace que él corra hacia él. Cuando Cristo dijo, Abba Padre, clase, ¿me pueden decir cómo lo dijo? ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 5, versículo 7? Ofreció, ¿qué dice la Biblia? Gran clamor y lágrimas. Yo no voy a gritar esta mañana. Pero Cristo no dijo, Abba Padre. La Biblia dice que lo gritó. Le estaban cayendo grandes gotas de sangre. Estaba en extenua agonía. Y pegó un grito. ¡Papá! En la relación más tierna, el más amado de Jehová. Si Daniel era muy querido, ¿quién era este hijo? Era el más amado, el más deseado, el más complaciente. Déjenme llevarle algo que escribí. Cristo, el Espíritu de su Hijo, primeramente por su naturaleza, es eterno. Él está en esta relación desde la eternidad. Yo entré a esta relación, tengo 58, ayer los cumplí, cuando tenía hace 52 años atrás. Yo conocí por primera vez el amor de Dios hace 52 años atrás. No me acuerdo la edad que tenía Mauro cuando vino a casa y empezamos a charlar. ¿Vos te acordás, Mauro, qué edad tenías? 32. Si ustedes se acuerdan de la relación de los dos hermanos en la casa del padre que tenía ese hijo pródigo que nosotros conocemos, uno que quedó en casa, el otro que se fue, y cuando vuelve el padre lo ve de lejos y sale corriendo a recibirlo y llora sobre su cuello, y el hijo está tratando de confesar su pecado y el padre le está diciendo, ya está, se terminó. Y hay una relación abundante de misericordia, de amor para con el padre, para con este hijo que estaba muerto y se halló, estaba perdido y se encontró. Y mientras el padre está hablando con él, el hijo está diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre parece que no lo está escuchando, dice, traigan el anillo, traigan el mejor vestido, vístanlo, vamos a hacer fiesta porque se había perdido, ahora se ha hallado. Y el padre está como perdonando toda la tendencia de este. Cristo, escuchen por favor, entiendan, Cristo por naturaleza era de la relación eterna, por su obediencia. Escuchen, Él era el Hijo obediente, perfecto, por su complacencia, diferente. Abba Padre,
Aquí está hablando el Hijo que siempre ha sido Hijo. Está hablando el Hijo de su obediencia. Está hablando el Hijo de su complacencia. Está hablando el Hijo que nunca ha anhelado otra cosa que la voluntad de su Padre, que se ha sometido a Él continuamente, que tiene su mente y corazón en los negocios de su Padre, que ama a su Padre, que busca glorificar a su Padre, que hace las obras de su Padre. No dudaríamos de responder a un hijo así. Nos partiría el alma verlo gritándonos y nosotros mostrando total indiferencia y desinterés. Y vemos a Isaías 53 diciendo, Jehová quiso quebrantarlo, exponiéndolo a sufrimiento, experimentado en quebranto, es Cristo y se está acercando al Padre. Seguramente la hora más triste y difícil de este hombre sobre la tierra, ese momento de oración. Y él dice en ese momento, papito, papá, Abba Padre, ese mismo Espíritu se me trajo a mí, a mi corazón. Yo, rebelde, insensato, aborrecedor de Dios, se me puso en mí su Espíritu para tener la misma intimidad que Él. Igual. Fui adoptado y se me puso el mismo Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Yo no teniendo un gramo de obediencia, un gramo de complacencia, un gramo de tener mi mente en su voluntad, ni de buscar glorificarlo en todo lo que hago. Y sin embargo, cuando Dios me adoptó, me dio el mismo privilegio. ¿Cuál es? Lo mismo que tiene Cristo en su Espíritu para con su Padre, me lo dio a mí. Me lo dio a mí. Yo no estoy acá siendo rebeldes, enemigos, desobedientes, amadores de nosotros mismos, aborrecedores de Dios, buscando lo nuestro, no lo que es de Dios, ajenos a la vida de Dios, amamos más las tinieblas que la luz, éramos por naturaleza. Dios pone el Espíritu de su Hijo en nosotros y de repente nosotros a los 32 años, a los 6 años, a los 20 años, a los 40 años, Dios nos pone el Abba Padre en nuestros corazones y decimos, papá. Y Él responde, lo soy. Lo soy. Y esa relación se vuelve igual. Y esto es lo más sorprendente. Se vuelve igual al que la ha tenido siempre. Y sin diferencia alguna. Escuchen. MacArthur escribe esto. Abba es un término arameo informal para padre, que connota intimidad, ternura, dependencia, ausencia total de miedo o ansiedad. Los equivalentes en español moderno sería papá o papito. Cuando Jesús agonizaba en el huerto del Getsemaní, a punto de cargar con los pecados del mundo, usó ese nombre de cariño, orando, Abba Padre, todo es posible para ti, aparte de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba significa la relación estrecha e íntima de un padre con un hijo, así como la confianza infantil de un niño pequeño deposita en su papi. Abba Padre, cuán tierna relación, cuán intenso el afecto, que poder imparte a la oración, que no puedes pedir, y que no puedes pedir, perdón, y que puede Dios rehusar con el Abba Padre, respirando en humildad, amor de tus labios. Recuerda que es una relación inalienable, inmutable, nunca en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia de las más agravadas la olvida Dios. Él es nuestro Padre tanto cuando nos castiga como cuando nos aprueba, tanto cuando frunce el ceño como cuando sonríe, tanto cuando colma la copa de adversidad como cuando nos invita a beber la copa de salvación. Contempla la conmovedora muestra de ello en las bondadosas restauraciones. Cuando estaba lejos, lo vio su padre, tuvo compasión, corrió sobre su cuello y le besó. Déjeme decirle esto. Creo que el espíritu de adopción, una nota personal mía, es el espíritu de su Hijo. ¿Qué significa? Que todo, escuchen ahora, lo que Cristo disfruta como Hijo del Padre,
desde la eternidad y hasta la eternidad, nosotros comenzamos a disfrutar en el momento que se nos introduce lo que ya se nos conoció desde la eternidad pasada en Cristo, por la elección divina, conforme a Efesios 1:4. Pauso aquí un momento. ¿Se acuerdan en Romanos 5? Ya termino. ¿Se acuerdan en Romanos 5, versículo 5, cuando dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado? Eso es Romanos 5:5. ¿Cómo hace el Espíritu de Dios para mostrarnos ese amor? Nos lleva a Romanos 5:8. ¿Qué dice ahí? Nos lleva a la cruz. No, Dios muestra su amor para con nosotros. Dice el Espíritu de Dios, porque Él escribió Romanos 5:8. En que siendo aún pecadores, y ahora introduce la segunda persona de la Biblia, Cristo murió por nosotros. Es interesante que el Espíritu, para mostrarnos cuán grande amor tiene el Padre, y que Él fue la expresión de ese grande amor a su iglesia, llenando nuestros corazones, nos lleva al Calvario para mostrarnos cuán grande es el amor que Él tiene para con nosotros, porque mayor amor nadie tiene que uno dé su vida por sus amigos. Escuchen, el participar del mismo Espíritu es algo que dijo Cristo: tener el mismo gozo, tener la misma paz. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Son adoptados, van a compartir lo mismo que yo. Yo tengo gozo, el gozo del Padre. Yo tengo paz. Piper en su expresión de Abba Padre dice: gritamos Abba Padre. Y Piper dice: es un grito de júbilo. Es la misma palabra que se encuentra cuando Jesús está llegando a Jerusalén y gritan los que lo están recibiendo: ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Es un grito de júbilo. Cuando tú conociste a Cristo, hubo un grito de júbilo. Mis pecados han sido perdonados. Vuelves a ser un verdadero adorador, pero te trae una cercanía, una intimidad con Dios, que parece ser que la tuviste siempre cuando la empezaste a tener ahora. ¿Has pensado esto? ¿Disfrutas por medio de Cristo del mismo gozo, la misma paz? ¿Saben que Juan, capítulo 20, versículo 17, introduce un nombre de Cristo para los suyos que nunca hasta ese momento ha sido introducido? Habla de los discípulos como siervos, los habla como amigos, pero en Juan 20, 17, cuando María se acercó para tocarle los pies y abrazarlo, Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y acá viene el nuevo nombre: ve y dile a mis hermanos. Tenemos un mismo Padre. Ve y dile a mis hermanos. ¿Has pensado que participas del mismo trono? La Biblia dice eso en Efesios 2:6, sentado juntamente con Cristo. ¿Has pensado que participas de la misma posición? Él es hijo, yo también. Del mismo cuerpo, el suyo. Del mismo amor. Padre, los más amado a ellos, como a mí. Los has amado a ellos, como a mí. Eso es adopción, no hay diferencia. Este hijo y este hijo lo amamos por igual. No vas a encontrar diferencia en el cielo entre el amor del Padre hacia Cristo y el amor del Padre hacia ti. ¿Somos participantes de las mismas bendiciones? ¿Participamos de esa adopción? ¿Participamos de la misma justicia, la misma cercanía, el mismo acceso, el mismo protección? ¿Saben? Piénsenlo. Colosenses 3. Versículo 3 dice: Cristo nos tomó y nos escondió con Él en Dios. Cristo está en Dios, nosotros estamos en Dios. Puso a los adoptados en el mismo lugar que Él. Tenemos lo mismo, escondidos, unidos eternamente a Él. Entonces, adoptados, nos dio el espíritu de adopción, que es el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Y que nosotros podemos clamar lo mismo. Significa esto, que Él tiene todos los derechos de venir a su Padre y decirle: papito, esto no lo merezco. Y es verdad. Yo no tengo ningún derecho.
Pero habiendo sido adoptado hijo suyo, se me pasan todos los privilegios por gracia, por amor. Y les aseguro que si alguien me puede mostrar esta mañana un solo versículo que me diga que yo no soy tan amado como él, me pregunto yo, ¿por qué no lo creo? Me pregunto yo, ¿por qué no lo creo? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos corrompida nuestra mente en que un hijo adoptado no tiene los mismos privilegios que el nacido en casa. Porque eso pasa en nuestros hogares. Adoptamos un hijo y lo tenemos como segunda clase de hijo. No tiene todos los beneficios. Le damos un plato de comida nuestro y al adoptado un poquito menos. No debería ser así. Pero lo adoptamos, pero ya no. La relación no es la misma. No le damos los mismos privilegios. No tiene la misma herencia. No. La mayor parte va a él primero. Después lo que queda va para vos. No. Dios no hizo distinción ni diferencia. Los has amado a ellos como a mí. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Participamos de lo mismo. No lo entiendo. Pero a veces no es un tema de entender, es un tema de creer. Y Dios se encargó de poner el mismo Espíritu de Cristo en nuestros corazones, para que no haya diferencia. Lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros por herencia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección que nos concedes. Danos, oh Dios, entendimiento y comprensión en tu palabra. Sé que estas cosas a veces no son fáciles de entender y comprender, pero hemos sido adoptados en la familia de Dios, con los privilegios de Cristo, con todo lo que Él es y tiene y posee, lo posee tu pueblo. No por mérito, lo sabemos, porque a nosotros nos has amado por pura gracia. Gracias por poder tener este tiempo juntos. Bendice el resto del día.